Que el Señor les continúe bendiciendo. Y bueno, y así como tienen ustedes esa cara de asombro, eh, yo también la tuve el día que me dijeron que iba a predicar en la escuela dominical. Y me gustaría dar un testimonio eh, que para mí ha sido muy importante y nuestra familia, porque en un tiempo nos mudamos acá a Caña de Azúcar y visitamos varias iglesias. Y el día en que nos invitaron a esta congregación y llegamos a la casa y nos dijimos mutuamente, nos vamos a quedar allí. Allí es donde Dios nos ha traído. Y bueno, y el Señor ha hecho como le ha placido. El Señor ha hecho conforme a su voluntad y su misericordia. Pasaron días, pasaron meses y teníamos el deseo en nuestro corazón de hacer el discipulado y se nos hacía difícil. Lo intentamos 3 veces, pero la tercera fue la vencida. Y orábamos al Señor porque se nos hacía difícil participar del discipulado por nuestro trabajo. Y principalmente a mí se me hacía difícil para hacer el discipulado. Cada vez que iba en el cuarto o quinto clase del discipulado tenía que irnos, pues, porque no podíamos continuar, porque siempre perdíamos clases y no podíamos tener la continuidad. Y le oré al Señor una tarde: Señor, tú me trajiste a este lugar, me trajiste a esta iglesia, yo te pido que tú obres grandemente, y fue tanto así que el Señor hasta me cambió de trabajo. No solamente me cambió de trabajo, sino que me dio el tiempo para poder asistir a cada una de las clases. Y bueno, y doy gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, porque ha sido de bendición a nuestra familia, ha sido de bendición en mi casa, para mis hijas, para mi esposa, para mí. Y que hoy en esta mañana estoy aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y que es un privilegio para mí. Yo pensé que esto iba a ser más largo para mí, y bueno, el Señor permitió que hoy estuviera aquí en esta mañana compartiendo con ustedes esta palabra. Le doy gracias a Dios, me da mucha alegría, mucho gozo de estar aquí. Se me hace hasta un nudo en la garganta porque me siento en casa. Me siento de la familia, me siento de esta comunidad, me siento con gozo de disfrutar con ustedes esta palabra. Amén. Y en la mañana de hoy quiero compartir un tema que principalmente me habló mi vida, y es la tentación. ¿Cuántos de ustedes han sido tentados? La tentación es una realidad en la vida de todo creyente. Es una realidad que no podemos ocultar. Es una realidad que pasamos todos en el caminar de la vida con Cristo. Y quisiera definir que la tentación no es más que una incitación a hacer lo malo, a hacer lo que va en contra del propósito de Dios en nuestra vida. Pero la tentación no en ella en sí sola no es un pecado. El que tú seas tentado no quiere decir que ya has pecado. Pecado es cuando cedes a la tentación. Y quisiera comenzar esta prédica cuando la tentación acecha. Y quisiera hacerte una pregunta. ¿Estás pasando por una tentación que no puedes superar? ¿Sientes que pierdes la lucha espiritual una y otra vez? Porque parece mentira. Cuando estamos débiles, reincidimos en la tentación que se nos ha impuesto. Notas que cada día estás más lejos de Dios. Sientes que te has alejado de Dios. Porque quiero hacerte énfasis en esto. No es Dios quien se aleja de nosotros. Somos nosotros quienes nos alejamos de Dios. Somos nosotros que marcamos la distancia ante Dios. Y si es así, déjame decirte que no eres el único. Dile al que está a tu lado: no eres el único que ha sido tentado. Díselo. No eres el único que ha sido tentado. Y yo he sido tentado también.
Todos hemos sido tentados. Pero la gran pregunta de esta mañana sería, ¿cómo la venceremos? ¿Cómo la venzo? ¿Será con fuerza de voluntad? ¿Será que poniendo yo de mi parte venceré la prueba? ¿Venceré la tentación, perdón? ¿Será con inteligencia? Voy a utilizar toda mi inteligencia para poder vencer la tentación. ¿Será con disciplina? Voy a ser disciplinado en cada una de las cosas que voy a realizar. Y seguramente la tentación va a huir de mí. Y vemos que todas estas armas que podemos utilizar naturalmente no van a hacer efecto para un adversario que tenemos nosotros, que es espiritual. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, principados y potestades. Pero el Señor nos ha dado un arma muy poderosa y que vamos a conocerla en el transcurso de la predicación en esta mañana. Y quiero hacerte saber que Dios no nos tienta. Que quede esto bien en claro. Dios no nos tienta de ninguna manera, porque Él conoce cada una de nuestras debilidades, aún mejor que nosotros mismos, aún mejor que tú, aún mejor que yo. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo le explico a cada uno de mis hermanos cómo podemos ver la tentación? ¿O cómo podemos reconocer cuando una tentación llega a nuestras vidas? Y hace unos domingos atrás, el pastor daba una clase muy magistral, donde hablaba sobre el aguijón en la carne. ¿Cuántos la escucharon? Ok. Aquellos que no la hayan escuchado, bueno, pueden visitarnos en YouTube y pueden ver la prédica y pueden ahondar un poco más. Y él explicaba allí que el apóstol Pablo pasaba por aguijón, o por una tentación, o pasaba por su prueba. Y en esa prueba venía el mensajero de Satanás. Y cuando el mensajero de Satanás viene, distorsiona la prueba que Dios está permitiendo en tu vida y quiere desviarte. Y yo entendía en ese momento el por qué Pablo oró 3 veces y le pedía al Señor que le quitara este aguijón. Y solo le dijo, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Confía en el Señor, que vas a vencer. La tentación viene solo para distorsionar el propósito que Dios ha hecho en tu vida. La tentación viene para cambiar lo que Dios quiere moldear en tu corazón. La tentación lo único que viene es para distorsionar lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, incluso en todas las personas que te rodean. Y yo investigando un poco más la palabra tentación y la palabra en el griego, dice que la palabra tentación es peirazo. Dice que es la acción de tentar o de intentar atrapar. El enemigo en medio del proceso, en medio de tu prueba, quiere atraparte, quiere sacarte de ese lugar donde estás, de lo que Dios realmente quiere hacer en tu vida. Y vemos que la palabra prueba tiene una similitud casi parecida a lo que es la tentación. Y la define en el griego peirasmos. Y quiere decir, se refiere a la prueba o el contexto de la tentación o la aflicción. Dice que su raíz etimológica entre ellas dos casi no hay una diferencia. Y por eso es que nosotros cuando estamos pasando por medio de la prueba, en medio del proceso, muchos no podemos diferenciar lo que es la prueba y lo que es la tentación. Y he visto muchos, aún hasta yo mismo, pasando por la prueba y pasando por la tentación y haciendo una comparación muy igual a ambas dos. Porque el adversario es tan sutil y utiliza estrategias tan sutiles que no nos damos cuenta para poder diferenciar cada una de ellas. Y hoy quiero desarrollar este tema en una historia en el libro de Mateo.
donde habla de la tentación que Jesús pudo haber tenido en el desierto, o que tuvo en el desierto, mejor dicho. Y estas estrategias fueron las estrategias más sutiles que el enemigo pudo usar. Y quiero hacerles énfasis en esta palabra. Y vemos que este patrón no solamente fue usado allí en el desierto con Jesús, sino que viene desde el principio. Si vamos allá al Génesis, podemos observar que nuestra hermana Eva fue tentada de la misma manera que nuestro Señor Jesús. Fue tentada en la carne, fue tentada en distorsionar la palabra de Dios y fue tentada en ofrecerles los reinos de este mundo. Pero vemos una comparación muy importante y contraste entre estas dos historias, es que en Eva y Adán, porque la culpa no solamente es de nuestra hermana Eva, sino también de Adán, porque todo se consumó el día en que Adán también hizo parte de comer de ese fruto. Vemos que fuimos sacados del huerto del Edén, perdimos ese privilegio, perdimos ese gozo. Quizás hoy no estuviera yo aquí predicando esta palabra, sino predicando otra. Y vemos que fuimos sacados de allá, del Edén. Y hoy, por medio de Jesús, también podemos observar las mismas estrategias. No cambió, siguió haciendo lo mismo, pero con Jesús allá en el desierto. Y vamos a estar buscando en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Y aquí vamos a estudiar que en Cristo podemos vencer. Y vamos a ver el ejemplo de nuestro Maestro, de cuál fue el arma que Él usó para poder vencer. La primera tentación que tuvo Jesús fue en los deseos de la carne. Versículo 1 dice, y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. Fue tentado en la carne, algo tan sutil. ¿Quién no ha tenido hambre? Si a veces ayunamos mediodía y cuando salimos del ayuno tenemos hasta dolor de cabeza porque no hemos tomado café. Imagínense 40 días llevado por el Espíritu al desierto y salir y ayunar. Y que lo primero que te tienten es en la carne. Veamos lo que le dijo Satanás a Jesús en ese momento. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás apeló a los deseos de la carne y a una necesidad legítima que tenemos todos en ese momento, la necesidad de comer, la necesidad de alimentarnos, la necesidad de tener hambre. Si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y seguramente si alguno de nosotros hubiese estado allí en ese lugar, hubiera usado a lo mejor, hubiéramos sido disuadidos, hubiéramos sido convencidos, porque fue tan sutil que habló el adversario, que le dijo, si tú eres hijo de Dios, le recordó, si tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. ¿Por qué no la convierte? Tenía todo el poder, tenía toda la autoridad, era el hijo de Dios en ese momento. A pesar de que era 100% humano, era también 100% Dios. Tenía la autoridad, ¿sí o no? Y él, a pesar de que tenía hambre, a pesar de que seguramente había adelgazado 10 o 15 kilos durante ese ayuno, no se dejó llevar por los deseos que habían dentro de él. No se dejó llevar por la necesidad que había en su vida en ese momento.
y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alguien con hambre se siente tentado a robar. Alguien tentado siente el deseo, aunque sea de robar una fruta, de robar un pan, de mendigar. A veces criticamos el hecho de ver a alguien que comete un robo, pero muchas veces nos vemos las necesidades o los problemas o las dificultades que hayan pasado ellos. No los estoy justificando en este momento, sino que la tentación nos insta a cometer actos que son muy fuertes para nuestra vida y que nos puede llevar a consecuencias muy graves. La soledad puede llevarnos a refugios peligrosos. Muchos recurren a los vicios, muchos recurren a lugares donde no te van a guiar al Espíritu Santo. Y Jesús nos mostró la respuesta correcta en esta tentación. A veces no debemos de seguir los deseos de nuestra necesidad. No podemos seguir los deseos que hay en nuestras vidas, que son sutiles, que son tan visibles, que son tan sencillos, porque nos hacen caer. Quizás hoy tú estás pasando por una necesidad, quizás hoy estás pasando por una soledad, quizás hoy estás pasando por una prueba y el enemigo quiere distorsionar lo que Dios está permitiendo en tu vida. No dejes que el adversario, no dejes que el mensajero de Satanás destruya el futuro que Dios quiere para ti. No permitas que el enemigo destruya lo que el Señor quiere moldear en tu vida. No permitas que el enemigo dañe lo que el Señor ha prometido para ti. En la segunda tentación, en el versículo 5, dice que Jesús fue tentado para tentar a Dios. Y Satanás distorsionó las Escrituras. Él es experto en distorsionar la palabra de Dios. Y lo hace tan perfecto que muchos han desistido de la verdad. Lo hace tan bonito que muchos han distorsionado y han cambiado la palabra de verdad, que es Jesús. Distorsiona la Escritura para provocar orgullo espiritual y apunta nuestra mente, corazón, distorsionando cada vez más lo que Dios ha dejado escrito. Y le dijo, si en verdad tú eres hijo de Dios, lánzate y tu pie no tropezará. A veces jugamos con esta gracia que Dios ha dado a nuestras vidas. A veces jugamos con lo que Dios ha permitido en nuestro ser para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Y exigimos y pedimos que actúe de manera milagrosa, de manera prodigiosa, tentando al Señor para que haga algo conforme a mi voluntad. Y no preguntamos y no observamos si realmente la voluntad de Dios está allí en ese lugar. He escuchado a muchos que dicen, no acepto un no por respuesta. He escuchado a otros donde dice, yo soy hijo de Dios y como soy hijo de Dios, todo me tiene que salir bien. Y a pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, no asumió esta actitud. A pesar de que Él tenía toda la autoridad, no asumió esta posición de tentar a Dios. Y muchos de nosotros a veces jugamos con esta gracia y pecamos, y pecamos, y pecamos, y pecamos, y pecamos. Y aunque a veces vemos que el Señor no nos castiga, a pesar de que vemos que el Señor no actúa fuertemente con nosotros, tentamos a Dios haciendo lo malo, haciendo lo incorrecto, haciendo lo que a Él no le agrada. Y es importante que
que nosotros en esta mañana podamos ver que a pesar de que él era el Hijo de Dios, a pesar de que Él tenía toda esa autoridad, no apeló a lo que Él podía hacer. Que Él pudo haber enviado ángeles para que lo salvaran, para que su pie no tropezara, pero no lo hizo de esa manera. Amén. La fe genuina no necesita demostrar nada, sino en tu confianza en Dios. La confianza en Dios tiene que ser muy importante en la vida de nosotros como creyentes en Cristo. Queremos que el Señor actúe de manera milagrosa en algo que no vemos y no observamos su propósito. Y yo me hacía la pregunta, el Señor en su ministerio hizo muchos milagros. Y si observamos cada uno de los milagros que el Señor hizo, los hizo de una manera que pudiera ser de bendición, no solamente para la persona que recibía el milagro, sino que para todos los que estaban en ese lugar. Y a veces nosotros exigimos un milagro para la satisfacción nuestra. ¿O es que acaso cuando Jesús resucitó a Lázaro, era para qué? ¿Para que vieran a Lázaro resucitar nada más? No, el propósito de haber resucitado a Lázaro era que reconocieran que Cristo también iba a resucitar. Y a veces exigimos milagros, a veces exigimos prodigios, pero no vemos si el propósito de Dios está allí. Y no acepto un no por respuesta. Dios en esta mañana quiere que tú observes el propósito, veas el propósito. Y a veces es necesario que nosotros pasemos por la prueba para que seamos confrontados, para que seamos moldeados a la imagen de Cristo. Amén. En la tercera tentación dice que Él ofreció los reinos de este mundo a cambio de adoración. En el versículo 8 vemos, todo esto te daré si postrado me adorares. Hoy el enemigo sigue usando la misma táctica, la misma carrera por la fama, la misma reconocimiento, la misma honra. Y es triste y lamentable que muchos de nosotros a veces caemos en esto, en querer tener la gloria nosotros mismos, en tener la bendición para nosotros mismos. Y es necesario que cada uno de nosotros podamos darle la gloria al Señor, a pesar de que lo hagas bien, a pesar de que te feliciten, a pesar de que veas la gloria de Dios obrando en tu vida, podamos honrar al Señor con todo lo que hacemos. Tu integridad, tu tiempo para Dios, y muchos buscan aplausos y reconocimiento en vez de la honra a Dios con lo que hacen. Pero Él nos dejó en claro cómo contestar a esta tentación. Jesús rechazó con claridad, recordando que solo al Señor debe servir y adorar. La adoración es el centro de tu adoración. Y donde está tu adoración, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu adoración? En tu ministerio. Tu adoración está en tu trabajo. Tu adoración está en el dinero. Tu adoración está en la familia. Más importantes son estas cosas que el mismo Dios, sin darle la prioridad que Él se merece y que es la que Él quiere para cada uno de nosotros. Nosotros debemos honrarlo a Él con todo lo que hacemos. Y aunque el enemigo sabía que Él era el Hijo de Dios y que Él tenía todo lo que Él estaba ofreciendo, quiso ofrecérselo aún más. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo. Y el enemigo seguramente te ha dicho a ti igual, si postrado me adorares, te daré los reinos de este mundo. Pero Jesús vino a darte vida y vida eterna. A pesar de que perdimos el Edén, a pesar de que nos sacaron de ese lugar hermoso, Jesús
ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el único que se merece la gloria, es el único que se merece la honra, es el único que merece la adoración de nosotros. Amén. Tu adoración tiene que ser única y exclusiva a Él. Como muchas veces ha dicho nuestro pastor, nuestra oración tiene que ser genuina para con Dios. Nuestra oración no puede ser a medias. Es que hoy puedo, mañana no puedo. Y a veces quieren aplausos, y a veces quieren que los feliciten, o a veces quieren que los adulen. Y la palabra del Señor dice que de cierto te digo que si esto es lo que tú quieres, ya has recibido la bendición. La bendición que Dios quería darte, ya la has obtenido. Y hoy tú me preguntarás, ¿pero cómo vencemos? ¿Cómo podemos vencer todas estas tentaciones? Si a veces son tan sublimes, tan sutiles en nuestras vidas, que muchas veces no nos damos cuenta. Y nos preguntamos, ¿dónde está la clave para pasar la página? ¿Dónde está la clave para no reincidir en la tentación? ¿Dónde está la clave para no continuar cayendo y cayendo? Y vemos que Jesús, a pesar de que era el Hijo de Dios, no llamó legiones de ángeles para que pelearan por Él. A pesar de que era el Hijo de Dios, no hizo un milagro espectacular, ni reprendió al enemigo para que huyera de Él. A pesar de que era el Hijo de Dios, no usó su poder divino para que el mundo le viera. Nada de esto fue necesario. Su victoria vino de un arma que tú y que yo conocemos. Un arma que está a nuestro alcance. Un arma que muchos de nosotros la hemos usado y que muchas veces la hemos usado mal. Un arma que siempre ha estado a nuestro lado. Un arma que tiene un decreto. Un arma que es como el decreto de un juez. Ya fue dictaminada. Y cuando la usamos, es viva y eficaz. Y que no solamente está visible a nuestra humanidad, a nuestro terrenal, sino que trasciende a lo espiritual. Cuando tú pronuncias la palabra del Señor, esa palabra llega a lo espiritual y lo espiritual tiene que sujetarse. Y lo espiritual tiene que huir. Y lo espiritual tiene que apartarse de ti, porque escrito está. Escrito está. Y veremos la gloria de Dios. Esa arma es la palabra del Señor. Esa arma es la Biblia. Esa arma es la palabra que el Señor nos ha dejado. Esa arma es la palabra. Y muchos a veces la usamos nada más los domingos para pasearla y traerla a la iglesia. Muchos a veces la usamos solamente cuando venimos a la congregación. Muchos a veces la usamos solamente cuando vamos a leer la lectura en un servicio. Y es necesario que nosotros podamos llenarnos de esta palabra que es viva y que es eficaz en nosotros. Porque ¿cómo podemos vencerla si no estamos llenos de ella? ¿Cómo podemos discernir cuando es el enemigo el que quiere tentarnos? ¿O cómo podemos discernir cuando es la prueba la que quiere venir a nuestras vidas si no estamos llenos de la palabra de Dios? Y es necesario que cada uno de nosotros nos llenemos de esa palabra, que nos llenemos de su palabra, no solamente cuando vengamos a la iglesia, sino que podamos sacar tiempo de nuestro tiempo para estudiarla, tiempo para leerla, tiempo para alimentarnos de ella. Porque en una de las tentaciones, en la primera tentación, el enemigo vino a tentar a Dios en los deseos de la carne. ¿Y qué dijo Jesús?
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A lo mejor a ti el Señor no te habla directamente con voz audible, pero tenemos la palabra que está escrita, que también es viva, que también es eficaz y que nos puede redarguir en todo momento, que puede redarguirnos y puede llamarnos a reconciliación con el Señor. Y tú me dirías en esta mañana, hermano, pero es que la lectura que hiciste y usaste de ejemplo fue Jesús. ¿Por qué no usaste la tentación que tuvo José? ¿Por qué no usaste la tentación de Sansón? ¿Por qué no usaste la tentación que tuvo David? Usaste la tentación de Jesús. Pero es que en esta tentación, estas tres tentaciones, vemos y podemos observar cómo Jesús, a pesar de que era realmente el Hijo de Dios, a pesar de que Él era 100% Dios, nos dio el ejemplo de cómo vencer las tentaciones siendo humano, siendo de carne, siendo de hueso y sufriendo estas tentaciones directamente. ¿O es que acaso Dios no estaba allí en el pináculo del templo y fue tentado para que se lanzase? Sí lo estuvo. ¿O será que Dios no tenía la necesidad en ese momento de comer, de disfrutar de un banquete, de disfrutar agua, de disfrutar un jugo, de disfrutar un pan? Así como Jesús pasó todas estas tentaciones, también nosotros hemos pasado por tentaciones. Y hoy, en esta mañana, el Señor nos está enseñando cómo debemos vencer esta tentación. Y hoy quiero recordarte que así como Jesús es hijo de Dios, tú también eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Hemos sido sellados, hemos sido comprados y hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y hoy les recuerdo, así como habla la historia del hijo pródigo, hoy no le voy a hablar del hijo pródigo, le voy a hablar del que estaba en casa, del que era hijo, pero no sabía que tenía toda la autoridad de hacer uso de todo lo que estaba en ese lugar. Hoy te recuerdo que eres hijo y tienes toda la autoridad que tenía Jesús en ese momento. Hoy tienes la autoridad. Levanta tu mano allí y di conmigo: tengo la autoridad de Cristo. Se me ha otorgado la autoridad de Cristo. ¿Dónde están los jóvenes de la iglesia? ¿Cuántos son los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Amén, amén. En estos tiempos vemos jóvenes de 40, de 50, de 60. Y vemos adultos mayores de 14, 12 y 13 años. Sí. Y esto me hace recordar cuando yo en un tiempo fui un adolescente y estaba en el liceo y sabes que en esos tiempos uno tiene los deseos juveniles muy afogados. Y salimos del liceo, tuvimos una sola hora de clase y todos nos reunimos en la parte de afuera, en el grupo, y estaban echando broma y estábamos jugando, y llega uno y dice: vámonos todos para el río. Solamente tuvimos una clase y se iban a escapar para el río. Algo sublime, algo sencillo, el río, ¿qué tanto? ¿Qué tanto puede pasar? Y en ese momento, cuando estaban allí reunidos, organizando el viaje y la escapada, el Señor me hizo recordar en su palabra: ¿con qué guardará el joven su camino si no es con guardar su palabra? Y es necesario que los jóvenes también conozcan de la palabra de Dios,
Porque a pesar de que la tentación sea una tentación sencilla, una tentación que tanto puede ser, esa tentación iba a conllevar a que yo no le iba a decir a mis padres que iba a ir allá. Esa tentación iba a conllevar a que me iba a escapar del liceo. Esa tentación iba a conllevar a que seguramente citaran a mis padres porque no entramos a las otras clases. Esa tentación seguramente iba a conllevar a que me castigaran. Pero si no hubiese sido por la palabra de Dios que había estado sembrada ya en mi vida, no hubiese sido confrontado como lo fui en esa mañana. No sé cuál sea tu tentación, no sé cuál sea la tentación por la cual tú estás pasando. No sé cuál sea la tentación que quizás vayas a pasar. No sé cuál sea la tentación por la que has pasado o que pasaste. No sé si fue en los deseos de la carne. No sé si fue en que el enemigo quiso distorsionar la palabra. No sé si sea que quieras entregarte los reinos de este mundo y quieras gloria y quieras fama y quieras ser el número uno donde estás, incluso dentro de la congregación, quieres ser el número uno en todo. Pero es necesario que todo lo que tú hagas, todo lo que hagamos, sea para la gloria de Dios. Amén. Sea para la honra y la gloria de Dios. Y es necesario que te pares firme ante la tentación. Con esto voy a ir cerrando. Amén. Quisiera pedir a los músicos. Voy a ir cerrando. Es necesario que te pares firme frente a la tentación. Porque esta decisión te puede conllevar a consecuencias muy graves. Cuenta la historia de David, que un día él, ya habiendo conquistado muchos reinos, ya él habiendo peleado muchas batallas, un día subió al palacio y caminaba por la terraza. Quizás a lo mejor viendo la caída del sol, o a lo mejor estaba amaneciendo, pero hubo un momento que miró, y eso que miró le llamó la atención. Y muchos dicen que mirar, ¿qué tanto puede afectar una mirada? Una sola mirada no va a afectar nada, pero dice la historia que David miró, y esa mirada conllevó a un deseo. Ese deseo conllevó a tomar, a apropiarse de algo. Esa apropiación conllevó a encubrirlo. Y ese encubrimiento llevó a una destrucción. A pesar de que veamos que la tentación es algo muy sutil y que creamos que no va a hacer efecto en nuestras vidas, que aunque veamos que la tentación no va a dañar nuestro caminar, nuestra relación con Dios, tenemos que ver las consecuencias que puede traer ella. ¿Cuál será la consecuencia de la tentación por la que estás pasando? No sé cuál sea la tentación que tú estás pasando, pero esa tentación va a traer consecuencias en tu vida. Y es necesario que te pares firme. Es necesario que te pares en la brecha y puedas reconocer que solamente con Dios puedes vencerla. Porque gracias a que Jesús venció estas tentaciones, hoy tú y yo podemos gozar de la vida eterna. Hoy tú y yo podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Gracias a que Jesús venció estas tentaciones y venció en la cruz del Calvario, hoy tenemos vida. Y hoy podemos ir nuevamente allá y disfrutar del jardín del Edén. Que sea el Señor glorificándose en cada uno de ustedes. Que sea el Señor glorificándose en cada una de nuestras vidas. Y que podamos darle gracias a Dios. Yo te invito a que te pongas de pie.
Si tú has caído en tentación, si quizás estás pasando por una tentación que no has podido superar, si estás pasando por una tentación que no has reconocido cuál sea, yo te pido que tú allí en oración puedas pedirle a Dios que abra tus ojos espirituales y que puedas ver y discernir lo que el enemigo quiere hacer en contra de ti.